Sí. Siempre voy a decir que es una bendición para mí estar aquí delante del Señor y delante de ustedes para compartir la palabra de nuestro buen Dios. Siempre va a ser una bendición cada vez que se me permite el poder compartir con ustedes de la palabra de nuestro buen Dios. Esta mañana vamos a reflexionar en el Salmo 23. El Salmo 23, hermanos, es posiblemente el salmo más conocido por los cristianos. Es un salmo corto, tiene solo 6 versículos. Y el rey David utilizó 2 metáforas en este salmo para hablar del Señor. La primera es la de un pastor. Esto lo podemos ver del verso 1 al verso 4. Y la segunda metáfora es la de un anfitrión. Esto lo vemos del verso 5 al 6. Y en esta mañana en particular nos vamos a enfocar en los primeros 4 versículos, en la metáfora del pastor. Pero antes que nada, por favor, le voy a pedir que me acompañe en oración a nuestro Señor. Por favor, incline su rostro y oremos. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana. Gracias porque, Señor, en tu bondad, en tu misericordia y en tu gracia para con tus hijos, nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Te rogamos entonces, Señor, que cada uno de nuestros corazones, que nuestros corazones, Señor, estén atentos a tu voz, así como las ovejas están atentas a la voz del pastor. Te rogamos que nuestros corazones puedan estar atentos a tu voz llamándonos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Salmo 23 comienza con una declaración. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con estas palabras, hermanos, David inicia su salmo. Él, con esas palabras, estaba reconociendo que el Señor cuida y provee a su vida de tal manera que absolutamente nada le falta. Pero debemos de hacernos una pregunta. ¿A qué se refiere David cuando dijo nada me faltará? ¿A qué se refería el rey David? ¿Será que él estaba pensando en que absolutamente todo lo que él quería o querría no le faltaría? Todo lo que él quería nunca le iba a faltar, nunca le iba a faltar el dinero, nunca le faltaría la salud, nunca le faltaría la paz, la tranquilidad. ¿Acaso será que él pensaba que nunca le faltaría la familia, que nunca le faltaría las amistades, los lujos, etcétera, etcétera? ¿Será que esto estaba en la mente del rey David cuando él declaró: Jehová es mi pastor, nada me faltará? La respuesta es no. Claro que no. Cuando David declaró nada me faltará, él estaba reconociendo que quizá Dios no le daría todo lo que él quisiera, pero sí todo lo que él necesitaba. Cuando él declaró esas palabras, él estaba reconociendo que el Señor iba a proveerle de todo cuanto él necesitaba. Y en el Salmo 23, hermanos,
podemos encontrar por lo menos dos cosas que el Señor aseguró a David, que el Señor le aseguró a David que siempre le proveería, y que el día de hoy el Señor nos asegura que siempre nos proveerá. Dos cosas que necesitamos y nunca nos harán falta. En primer lugar, nunca nos faltará el descanso que restaura nuestras almas para vivir en obediencia a la voluntad de Dios. A lo que podemos encontrar en este pasaje es esta verdad: nunca nos faltará el descanso que restaura nuestras almas para vivir en obediencia a la voluntad del Señor. Por favor, si tienes tu Biblia abierta, te voy a pedir que la mantengas así, y si no, te pido por favor que la abras en el Salmo 23. Y podemos leer desde el versículo 2 lo siguiente. David dice: en lugares de delicados pastos. Otra versión dice: en lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David comienza el versículo 2 a través de esta metáfora, claro, señalando que el Señor le da descanso y alimento como el pastor lo hace con las ovejas. Un pastor típico lleva a las ovejas a lugares donde puedan encontrar pastos verdes, donde el agua está tranquila y ellas pueden beber de ella. Y el lugar es tan tranquilo, el lugar donde el pastor lleva a sus ovejas es tan tranquilo que las ovejas pueden obtener el descanso que necesitan. David entonces, a través de esas palabras, reconocía que el Señor le daba descanso cuando él más lo necesitaba. Miren, hermanos, la vida cristiana no es fácil. Sé que no te tengo que convencer de estas palabras. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana requiere de esfuerzo. Vivir para el Señor, déjame darte esa noticia: vivir para el Señor te va a cansar, te va a agotar. Este mundo trata de tomar atajos, hacer las cosas lo más fácil posible, con tal de no desgastarse, con tal de no salir de la zona de confort. No importa para nada si eso significa deshonrar al Señor o ir en contra de su voluntad. Aquellos hermanos que quieren honrar al Señor y vivir para Él, pronto se darán cuenta que al final del día estarán cansados, hambrientos y sedientos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la vida cristiana es cansada? ¿Sabes por qué la vida cristiana es dura? Porque es un llamado a negarse a uno mismo y vivir enteramente para el Señor. La vida cristiana es cansada porque es un llamado a que digas: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Cuántas veces no has querido abandonarlo todo? ¿Cuántas veces no has querido abandonar todo? ¿Cuántas veces no has querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces no has
sentido un cansancio tan grande en tu corazón que no puedes más que decir, ya no puedo más? ¿Cuántas veces no has dicho, qué fácil es ser un papá o una mamá inconversa? Solo darle celular al niño y ahí quedó. Un papá que quiere guiar a sus hijos en el camino del Señor sabrá que esto es cansado. Qué fácil sería mi vida si tan solo Dios no me pidiera honrarle en esta área particular de ella. Todo sería más fácil si pudiera hacer trampa como mis compañeros de la escuela. Todo sería más fácil si pudiera ser fraudulento como mis colegas en el trabajo. Qué fácil sería para mí vivir y comportarme como los que no conocen al Señor. Mira, si tú quieres honrar al Señor y si tú quieres vivir para Él, ya sea en tu escuela, sea en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tus jefes, tus clientes, tus padres, tu cónyuge, con tu cónyuge, tus vecinos. ¿Sabes una cosa? Vivir tratando de honrar a Dios y vivir enteramente para Él te va a agotar, te va a cansar. Vivir para el Señor será cansado. Pero el Señor promete que así como el pastor a las ovejas, Él te dará alimento y descanso para restaurarte. Es por eso que el salmista declara en el siguiente versículo, Él confortará mi alma, es decir, Él restaurará mi alma. El Señor, en otras palabras, el salmista está diciendo, el Señor me dará de ese lugar de reposo para restaurarme. Y ese lugar de reposo, hermanos, que el Señor nos da, ese lugar de reposo que el Señor nos dará, es Él mismo. Es Él mismo, como declara Michael McKelvey, el lugar último de reposo para el pueblo de Dios es Dios mismo. Dios se da a Él mismo para restaurar nuestras almas cansadas, nuestras almas abatidas. Él mismo, el Señor mismo, es nuestra porción. En Él y solamente en Él nuestras vidas son restauradas. Pero quiero que notes algo más. El Señor restaurará nuestras vidas. Sí, esta es la promesa que el Señor da en el Salmo 23. Pero no se queda allí. Fíjate y presta mucha atención al propósito de la restauración. El Señor restaurará nuestras vidas para continuar guiándonos en su camino de justicia. La palabra sendas de justicia o senderos de justicia, tal y como señala Joel Vicky, es una metáfora de una vida de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, el Señor, como nos enseña el Salmo 23, restaura nuestras vidas, esas vidas cansadas, esas vidas que se han esforzado por vivir la vida cristiana, para vivir enteramente para el Señor. El Señor restaura esas vidas para que al restaurarnos podamos continuar caminando en obediencia a su
voluntad. Mira, cuando escuchamos lo que David nos dice en el Salmo 23, ya no nos suena tan alentador o tan atractivo como pensábamos, ¿verdad? Cuando escuchamos que el Señor nos dará descanso, muy posiblemente pensamos en algo así como un retiro, algo así como una jubilación, algo así como unas vacaciones eternas. Y podemos pensar, bueno, en aquel lugar ya por fin voy a descansar absolutamente de todo. Ya en aquel lugar, cuando esté en estas aguas de reposo, ya no me digan nada, ya no quiero saber absolutamente nada más. Quiero estar así para siempre, quiero estar en este oasis, en estas vacaciones eternas para siempre. Pero déjame decirte algo, el Señor no nos está prometiendo que nos dará vacaciones eternas. Él nos promete que nunca nos faltará descanso para ser restaurados por Él, para continuar viviendo en su voluntad. El Señor, hermanos, a través del descanso, restaurará nuestras almas para vivir en obediencia a su palabra. Mira, en tu vida vendrán momentos difíciles. Mira, en tu vida vendrán momentos donde querrás tirar la toalla, donde dirás, mira, yo ya no puedo más, yo ya no quiero más, esto es demasiado, esto es muy difícil, no puedo seguir, mira, yo ya no puedo obedecer a Dios en esto, estoy muy cansado. En esos momentos, hermanos, ven al Señor. En esos momentos, cuando te sientas agotado y digas, ya no puedo más, ven y descansa en Él. Derrama tu corazón cansado y abatido, y Él te dará de sí mismo para tu nutrición y para tu restauración. Ven a Cristo Jesús para ser alimentado por Él. A través de la predicación de su palabra, a través de su cuerpo aquí reunido y a través de su sacramento, ven a Él y Él te dará de su reposo para restaurarte y capacitarte para que continúes andando en esas sendas de justicia, siguiendo su voluntad. En segundo lugar, a lo que David dice que nunca le faltará, a través de sus palabras en el Salmo 23, es lo siguiente: en medio del peligro e incluso del peligro mortal, nunca nos faltará la presencia del Señor infundiéndonos aliento. Después de hablarnos del descanso y de la restauración de nuestras almas para continuar en el camino de obediencia, David dirige nuestra atención a los peligros que afrontaremos y que muy seguramente tú y yo ya estamos afrontando. David dice en el versículo 4 lo siguiente: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el verso 3 podemos notar que David dice que el Señor nos va a guiar por sendas de justicia. Y es en este caminar, es en esta guianza con el Señor que David nos advierte. Él nos dice, mira, muchas veces, más de las que quisieras, caminar bajo la guianza del Señor, caminar en obediencia a su voluntad, implicará que atravesarás lugares de oscuridad profunda.
Esto se debe principalmente, hermanos, a que este mundo es hostil al Señor y es hostil a su palabra. Escucha lo que dice el Salmo capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Dice: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. El ungido del Señor, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, no fue ajeno a esta hostilidad. Él dijo a sus discípulos lo siguiente: si el mundo les odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte de este mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Y hace una pregunta el Señor Jesús: ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes les perseguirán. Así que la realidad a la que nos vamos a afrontar es la siguiente: ser guiado por el Señor, caminar en su voluntad, implicará que atravesarás valles de sombra de muerte. Implicará que este mundo, tan bonito como parece, implicará que este mundo te va a odiar como odió a tu Señor, que no le vas a agradar. Muchas veces se declarará tu enemigo y en última instancia querrá tu muerte. La persecución, hermanos, es una realidad. Esto no lo verás en los noticieros, pero muchos cristianos todos los días alrededor del mundo dan su vida por el Señor. De hecho, déjame decirte que el Salmo 23 es conocido como el Salmo de los mártires. Muchos creyentes que dieron su vida por causa del Señor se aferraron a las promesas escritas en este salmo, y en particular a la promesa del Señor en el versículo 4 que dice: en medio del valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. ¿Quieres vivir para el Señor? ¿Quieres caminar en sus sendas de justicia? ¿Ya estás caminando en ellas? Bueno, hermano, hermana, prepárate. Prepárate, porque tarde o temprano estarás atravesando un valle de oscuridad profunda. Prepárate, porque al ser guiado por nuestro Señor, implicará que en algún momento cruzarás un valle oscuro. Mira, tus amigos te van a rechazar. Tu familia quizá te va a dar la espalda. El gobierno en algún punto de nuestra historia cercana, futura cercana, se pondrá en nuestra contra. Querrán censurarnos, callarnos, limitarnos. Van a cerrar tus negocios, vas a perder tu empleo, te sacarán de la escuela, perderás esa beca, te negarán esa pensión, e incluso viene el día, hermanos, cuando querrán perseguirte para asesinarte. Pero nota lo siguiente: David no quiere que pongas tus ojos en lo tenebroso y oscuro que será ese valle. Él quiere
que pongamos nuestros ojos en aquel que estará con nosotros, guiándonos en medio de tanta oscuridad. Así como el pastor guía a las ovejas por los valles oscuros, nuestro buen pastor estará con nosotros, guiándonos en medio de todo mal. David dice, no temeré. Pero él no dice, no temeré, porque ese valle no es la gran cosa. David no dice, no temeré, porque, bueno, sí se ve medio complicado, ese valle se ve feo, se ve medio tenebroso, pero bueno, no es tan malo como parece. A lo mejor nada más le falta ya que le pongamos una velita y se ilumine un poquito mejor. No, David dice, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y agrega, tu vara, Señor, y tu callado me infundirán aliento en esos momentos. David señala dos instrumentos de los pastores, la vara y el callado. La vara era un garrote que el pastor utilizaba para proteger a sus ovejas. Cuando un animal salvaje aparecía, amenazaba al rebaño, el pastor con su garrote protegía a su rebaño. Y el callado era un báculo que el pastor utilizaba para alejar y para jalar a las ovejas del peligro. Y con estas dos figuras, con esos dos instrumentos, David señalaba que la razón por la que no temerá es porque el Señor le protegerá y guiará en todo momento cuando él se encuentre cruzando por este valle de sombras, de muerte. Hermano, hermana, cuando por causa del Señor experimentes hostilidad, cuando por causa del Señor experimentes oposición e incluso persecución, el Salmo 23 te recuerda que puedes fijar tus ojos en el Señor. Él estará contigo. Porque como comenta Juan Calvino, David ahora declara que tan a menudo como él se ha expuesto a cualquier peligro, tendrá suficiente defensa y protección estando bajo el cuidado pastoral de Dios. Entonces, hermanos, podemos estar seguros en Él. Podemos estar seguros en su protección en medio del dolor y en medio del sufrimiento que conlleva atravesar ese valle. Él estará con nosotros, infundiéndonos aliento. Cuando por causa del Señor lo perdamos todo, Él estará con nosotros. Cuando por causa del Señor seamos encerrados en prisión, Él estará con nosotros. Cuando nuestros amigos, nuestra familia, nuestros seres queridos nos abandonen, el Señor estará con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Y cuando por su causa nos toque atravesar ese valle de sombra de muerte, confiemos en Él. Podemos confiar en Él. Porque ni la vida, porque ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos apartará de su amor, ni nos arrebatará de sus manos. El día de hoy, hermanos, a través del Salmo 23, Dios nos recuerda que Jehová es nuestro pastor, por lo tanto, nada nos faltará. No nos faltará el descanso que restaura nuestras almas para vivir en obediencia a la voluntad del Señor. Y no nos faltará su presencia que nos infundirá aliento en medio del peligro.
Permítame entonces terminar con algunas implicaciones y aplicaciones para nuestras vidas en esta mañana. En primer lugar, David, como usted pudo notar, comenzó este salmo declarando lo siguiente: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Mira, este salmo es muy conocido y es muy recitado por la gente. El Salmo 23, hermanos, forma parte de los clásicos de la fe. Sin embargo, hay algo que tú y yo necesitamos saber, y es lo siguiente: este salmo, aunque es muy bien conocido y es muy citado, no es para todos. Este salmo y lo que promete es para aquellos que se identifican como ovejas del Señor. Mira que David no dice Jehová es el pastor. No, el salmista dice Jehová es mi pastor. Juan Calvino señala lo siguiente: debe observarse que Dios es pastor solo para aquellos que, conmovidos por el sentido de su propia debilidad y pobreza, sienten la necesidad de su protección y que permanecen de buen grado en su redil y se entregan para ser gobernados por Él. ¿Es realmente el Señor tu pastor? ¿Verdaderamente Él es tu pastor? ¿Eres una de sus ovejas? ¿Has venido a Él en arrepentimiento de tus pecados y fe en su Hijo Jesucristo? Aquel quien es el Señor y el Salvador. Tu vida le pertenece por completo al Señor y gustosamente te entregas a su gobierno. Si la respuesta es no, el llamado del Evangelio para ti en esta mañana es: arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en Cristo Jesús, el príncipe de los pastores. Solo así pertenecerás a su rebaño y solo así podrás decir de Él: Él es mi pastor. Cree lo que su palabra dice en Juan capítulo 10, versículos 27 al 28, cuando el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si hoy tú estás escuchando la voz del príncipe de los pastores, si hoy tú estás escuchando la voz del buen pastor, ven a Él, porque solo Él puede darte vida eterna. En segundo lugar, para ti, creyente en el Señor Jesucristo, oveja del rebaño del pastor, del Señor, puedes confiar en lo que el Salmo 23 te promete. Nunca te faltará el descanso que restaura tu alma para vivir en obediencia a la voluntad del Señor. Vivir la vida cristiana, vivir la vida para el Señor será agotador, será cansado. Vendrán momentos difíciles en tu vida donde dirás: ya no quiero, ya no puedo más, eso es muy difícil, no puedo seguir, ya no puedo obedecer más, estoy muy cansado, estoy muy agotado. En esos momentos, hermano, en esos momentos, mi hermana, ven al Señor y descansa en Él. Derrámale tu corazón cansado y abatido, y Él te dará de sí mismo para tu restauración. Ven a Cristo Jesús y Él te dará
de su reposo. Vale la pena, mi hermano, vale la pena, mi hermana, caminar en esos senderos de justicia, por más cansados que sean, por más difíciles que sean y por más agotados que quedemos. Vale la pena caminar con ellos, por ellos, porque nos espera un futuro glorioso al lado de nuestro buen pastor Jesús. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vale la pena caminar por esos senderos de justicia, y aún mucho más cuando escuchamos la promesa de restauración que nuestro Señor nos promete, para que al restaurarnos continuemos avanzando en sus caminos. Y por último, en medio del peligro, hermanos, en medio del peligro que se avecina, en medio de persecución y angustia que vendrá, podemos confiar que nunca nos faltará la presencia del Señor infundiéndonos aliento. Nunca nos faltará la presencia de nuestro buen pastor confortando nuestras almas. Ser guiado por el Señor, caminar en su voluntad, como hemos dicho, implicará atravesar valles de sombra de muerte. Pero estaremos seguros, hermanos. Estaremos seguros y estaremos sin temor, porque nuestro Señor estará con nosotros. Tú y yo nunca experimentaremos el abandono de Dios. Y la razón principal es porque hubo un día en el que Dios desamparó a nuestro buen pastor en aquella cruz, para que sus ovejas nunca sean desamparadas. El Señor dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, nuestro buen pastor caminó solo ese valle de sombra de muerte, para que tú y yo nunca tengamos que atravesarlo solos. Esta mañana somos animados entonces a unir nuestra voz al salmista para declarar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén.